materia problemas filosóficos. Exacto, sí, sí. Y autor de libros de título muy elocuente, sí. Los Nuevos Rebeldes, Hedonismo Libertario y Libertinos Plebeyos. Bueno, problemas de la filosofía, es tu materia en la universidad. ¿La mujer ha sido un problema de la filosofía? Y sí, digamos, porque en general hay como una matriz como bastante, claramente como masculina, me parece, en la filosofía, ¿no? Claro. Yo creo que sí, digamos, uno puede remontarse tanto a Lacan, que decía que claramente era todo un tema, que es el deseo femenino, por un lado, pero por otro lado también está en Platón, ese tema también está, digamos, creo que por un lado está la cuestión falocéntrica, para hacer un término, y por otro lado sí hay una especificidad del deseo femenino, digamos, ¿no? Si se piensa el deseo en términos generales o si se puede hacer como una diferenciación entre los deseos masculino, femenino, eso sí es un tema más complejo probablemente. Luis, Lacan y esta lógica falocéntrica, ¿podés desarrollarla? Sí, bueno, en general eso viene un poco de la deconstrucción, ¿no? Ahí aparecen algunos filósofos como Derrida, por ejemplo, que él decía que la filosofía tenía una tradición logo-fono-falocéntrica. Pero para ser como más específicos podemos hablar de falocentrismo. ¿Qué es eso básicamente? Que la filosofía tiene una tradición como más como masculinista, por así decirlo. ¿Porque fue ejercida por hombres, practicada por hombres? Hubo ambos, hubo hombres y mujeres. Pero los que estudiamos en el colegio son todos varones. En verdad, claro, eso muy impresionante, eso es lo que sucede, digamos, ¿no? Uno hace historia de filosofía y piensa Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Kant, Hegel, son todos hombres, la mayoría hasta el siglo XX, donde aparece Hannah Arendt, por ejemplo, algunas pocas filósofas políticas, morales. Pero hubo, digamos, tanto en la antigüedad como en, digamos, ¿tenés nombres en otros presentes? Momentos. Bueno, como el caso de Hipatia de Alejandría, que era muy interesante, como algunas cínicas. ¿Qué planteaba Hipatia de Alejandría? Y en general todas tenían una posición bastante libertaria, digo, ¿no? O sea, afirmaban la cuestión como del autodominio, ¿no? Como los estoicos, por ejemplo, que siempre hablaban como del autogobierno. Estaban un poco en línea con lo que pensaban esos filósofos, ¿no? Esos eran los problemas que se planteaban. No se planteaban problemas acerca de la condición femenina todavía. Hay, digamos, como no tanto, ¿no? Creo que estaban en línea con los hombres. Eso me parece que vino un poco después. Bien. ¿Y las cínicas, cuál era su idea? Y las cínicas también estaban como bastante alineadas con los cínicos, ¿no? O sea, con, no sé, con Crates o con otros filósofos cínicos de la época, eran muy críticos de toda forma de poder. O sea, en general lo que criticaban los cínicos eran las estructuras de poder. Claro. Hoy si uno tiene que pensarlo, serían como anarquistas, ¿no? Si uno intenta ponerles como una etiqueta, entrarían un poco en ese sentido. Ahora, uno puede distinguir, puede pensar la filosofía y los hombres y las mujeres, bueno, por las figuras que construyeron el pensamiento filosófico y también cuando lo femenino se vuelve un asunto de la filosofía. Es decir, ¿hay un momento histórico en el que se vuelve un asunto? Quizá, digamos, hay cierto momento donde el tema del deseo aparece como con cierta forma un poco más clara. Hegel, por ejemplo, ya piensa el tema del deseo, pero en términos generales. ¿Qué piensa Hegel? A ver. ¿No? Sí, bueno, como una voluntad. En general ahí se piensa el deseo como una forma de la voluntad, que es algo que toma Nietzsche. Y no, porque hay como ciertos elementos que son irracionales, que tienen que ver con la pulsión de vida. Entonces Nietzsche, por ejemplo, también piensa el deseo como una afirmación de la vida, por ejemplo. Y bueno, ya después ya aparecen otros filósofos como Deleuze, que piensa el deseo como producción, que es más interesante a mi juicio, ¿no? Es decir, no pensar el deseo en términos de carencia, de ausencia de algo, sino el deseo es en verdad aquel espacio donde todo sobra, ¿no? Donde todo falta. Es como que invierte la ecuación. Claro. Eso es, digamos, es como más interesante a mi juicio. Y eso le quita poder de alguna manera a esta mirada falocéntrica con la que se construye esa lectura. Yo creo que en parte sí, y también donde a la mujer, digamos, la falta del falo, el hombre la posesión del falo, ese binomio, ¿no? Exactamente, sí, eso está, y después también es una discusión con los psicoanalistas, digamos, ¿no? O como con los lacanianos, etcétera, donde sí digamos, es como que tienden a pensar la noción del deseo como carencia. La concepción del hombre que la filosofía plantea es una concepción patriarcal, que es la imputación que el feminismo le está haciendo, por lo menos el feminismo de la calle, ¿no? De la opinión pública. Bueno, en general hay una asociación entre razón con frialdad, masculinidad, cálculo. Eso viene desde la antigüedad, eso viene de Aristóteles, te diría, ¿no? Y hay otros valores que tienen que ver con la afectividad, con la afección, la sensibilidad,
que tiene que ver con, digamos, como con lo femenino, entre comillas. Hay como una asociación como casi excluyente. Ya desde la antigüedad estás hablando. Sí, eso está en la antigüedad. Decías que Platón había pensado a la mujer. ¿En qué sentido? Bueno, digamos, en principio que cuando uno lee tanto los textos platónicos como de otros autores, no hay mujeres que ejerzan como la condición filosófica. Eso no existe en los textos de Platón, ¿no? ¿Qué sería la condición filosófica? ¿Cómo la defines? Que piensen, digamos, como en términos filosóficos, quizá porque el logos platónico estaba asociado con esto que yo un poco decía del cálculo, y no estaba asociado, digamos, con otro tipo de racionalidad, con una racionalidad más afectiva, si vos querés. Claro. En ese sentido. Es decir, ¿no? que esa escisión de lo afectivo emocional y de lo racional lógico está desde el fondo de los tiempos en la cultura occidental. Eso está. Eso cuando uno ve en Grecia está planteado así. ¿Cuándo? Quizá, digamos, porque es una cultura guerrera. También hay que pensar que Grecia, digamos, tenía como ciertos valores en ese sentido que afirmaban una condición guerrera, masculina, y se pensaba la mujer en otro lugar. Como la distribución del trabajo. El hombre va a la guerra, la mujer cuida a los hijos. Exacto. Bien. La cuestión es el huevo o la gallina. ¿Quién nació primero? Si una sociedad que se organizó distribuyendo roles biológicos o una filosofía que de alguna manera imprimió ese carácter, ¿no? ¿Cómo se da ese...? Sí, es que me parece que hay algo de cada cosa, ¿no? Es como que no sé si hay algo que nació primero. Creo que cultura como naturaleza están bastante conectadas en algún punto, ¿no? Ese es el tema de las posiciones, me parece a mí, que son excesivamente como ciencia y las posiciones que son pro cultura al extremo, ¿no? Yo creo que hay elementos de los dos lugares. Hay ciertos ingredientes que indudablemente tienen que ver con la biología y otros que son muy importantes en cuanto a la cultura. Me parece que hay digamos, como de ambos, ¿no? Eso sería, estás planteando un cuestionamiento, una mirada a un cierto feminismo que atribuye toda la distribución de los roles en función de una lógica patriarcal cultural, nada más. Por ejemplo, puede ser, digamos. Lo biológico juega un rol también, según tu mirada. Quizá, digamos, yo en verdad estoy más afiliado, si digamos que es por mi formación, más a otros pensadores como Foucault, como Deleuze, que son los que yo trabajo, básicamente, que están más cercanos a una posición como más pro cultura, entre comillas, si vos querés. Pero creo que indudablemente hay ciertos factores que tienen que ver con la biología. Ahora, ¿eso implica como un condicionamiento en cuáles son las facultades masculinas o femeninas? No, creo que no necesariamente. Claro, la cultura ha sido muy productiva para borrar los condicionamientos biológicos, de manera que podríamos borrar también el patriarcado. Es posible, pero lo que pasa es que estamos hablando de algo de siglos, ¿no? O sea, es una tradición que tiene siglos. Foucault, que es el gran pensador sobre el tema de la normalización, de cómo hay dispositivos sociales, la ciencia, la educación, que nos hace a todos, intenta hacernos a uno parecidos a los otros. ¿Cómo interviene ahí la identidad del varón y de la mujer, de lo masculino y de lo femenino? Bueno, ¿cómo se puede pensar eso? Ese es un tema como bastante interesante. Bueno, sí, ahí hay, digamos, un tema que es tanto la identidad y el género, ¿no? Identidad, hay como dos ejes para pensar. Uno puede pensar qué es la identidad en sí mismo y qué es el género en tanto identidad sexual, por así decirlo. Foucault en verdad sí decía que había ciertos dispositivos, algunos que eran disciplinarios, por ejemplo como la prisión, pero también se podría pensar que otros esquemas como la escuela, por ejemplo, tienen cierta impresión de la disciplina. Es decir, hay cuerpos que son como normalizados, que son disciplinados, hay como cierto ritmo en los cuerpos, uno debe ir a cierto lugar en tal hora, recreo, clase, está todo como muy armado en ese sentido. Sí, eso creo que tiene que ver con la formación básicamente de toda la sociedad moderna del siglo XVIII, ¿no? Cuando se configura el Estado-Nación, ahí aparece esa Pero se ha normalizado una idea de mujer, es decir, en esa maquinaria social, biopolítica que llama Foucault, se ha normalizado una cierta idea de mujer que es contra la que el feminismo atenta. Creo que es posible, ¿no? Sí, digamos. ¿No lo percibís como filósofo que hay una normalización? No, creo que sí, pero creo que también pasa para los hombres eso, ¿no? A ver, qué interesante eso. Creo que es una normalización, digamos, que se da en varios ámbitos, ¿no? Y que por otra parte no sé si el concepto de normalización necesariamente es un concepto peyorativo. Porque a veces es cierto que Foucault se dice, bueno, es el filósofo que critica la normalización. No sé si es tan así como que la describe. La explica, como que la describe. Me parece que Foucault es más un filósofo que es como un gran mapa que hace como grandes ejes sobre la normalización disciplinaria, la seguridad. Ahí entra la mujer, por supuesto, entra el hombre, entran como muchas prácticas sociales.
Pero Foucault es un filósofo complejo porque nunca termina de bajar línea en muchos aspectos. Ajá. Él hace grandes descripciones. Sí, explica una maquinaria, el funcionamiento de una maquinaria. Exactamente, cómo funciona esa máquina. Y en esa máquina creo que indudablemente sí hay una formación de un tipo de subjetividad femenina. Probablemente exista ese como un tipo de subjetividad. Que tiene ciertas normas y que tiene ciertos como mandatos sociales en ese aspecto, y sí. ¿Y cómo es el tipo de subjetividad masculina normalizada y construida por esta maquinaria social y el lugar que el deseo tiene? Y creo que por ahí tomo un poco lo que decías sobre la antigüedad, creo que tiene que ver con lo otro, ¿no? Es una subjetividad masculina que tiene que ver con lo activo, con lo racional, con el mando, con la cuestión del gobierno, ¿no? Eso era muy interesante cómo lo pensaban los estoicos en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, como Séneca, etcétera, que decía que solamente uno podía ser alguien que gobierna un pueblo si se autogobernaba. Eso requería que uno domine sus pasiones, sus deseos. Y ahí está el tema del deseo, por ejemplo, ¿no? Nadie puede ser un muy buen gobernante, decía Séneca, como Marco Aurelio y otros, si no gobierna sus pasiones. Algo así como si es víctima de las pasiones. Como la institucionalización, ¿no?, de las hormonas. Y sí, algo así sería, digamos, ¿no? Y sí, porque indudablemente cuando uno habla de instituciones parece algo abstracto, son como normas o son como edificios vacíos. Pero las instituciones funcionan en función de los hombres. Y los hombres están habitados por pulsiones. De las personas, decimos. Los hombres en el sentido genérico. De las personas. Hay que aclarar en esta conversación. Exactamente, de las personas. Entonces, yo tiendo a pensar, como pensaba Foucault, que no hay estados, sino estatalizaciones, no hay instituciones, sino formaciones institucionales, hay prácticas. Porque si no pensamos con universales. Y si uno habla del Estado, bueno, depende, hay muchos estados. Si uno habla de instituciones, depende qué tipo de instituciones, cómo funcionan. Y el que las hace funcionar es una mujer o un hombre. Y esa mujer y hombre están habitados por deseo, indudablemente. En esta institucionalización del deseo tanto del hombre como de la mujer, ¿qué costos paga? La mujer están claros los costos que paga, ¿no? Femicidios, brecha de salarios, enorme cantidad de exclusiones que se han sostenido históricamente. ¿Qué costo pagan los hombres? ¿Sobre qué? Sobre el tema de la a partir de, bueno, hay una una edición de su rol en la sociedad que deja fuera, hay costos que se pagan. No son simplemente los empoderados y los dueños de un poder exitoso y potente, sino también son víctimas también de esa estructura. ¿Cuáles son? Yo creo que los costos que se pagan pasan, digamos, por otra idea. Tomo algunas ideas de Deleuze, por ejemplo, que hablaba que hay que pensar más el tema de la afectividad. Me parece que quizás lo que se paga, hay un costo que se pierde, por así decirlo, que es esa dimensión más afectiva, ¿no? O sea, me parece que es interesante que el hombre atraviese una dimensión un poco más afectiva. Probablemente es algo que ahora se está descubriendo, ¿no? Cuando algunas personas hablan de hay que deconstruirse, hay que deconstruir la figura del hombre, que es un concepto de Derrida, digamos, ¿no? Bueno, la deconstrucción, claro. Parte de esa deconstrucción pase, quizá, digo, por una dimensión más afectiva, por la sensibilidad, digamos, ¿no? Y eso va a implicar como otro esquema de organización en clave masculina, ¿no? Estuvo hace unos minutos, antes que te entrevistara a vos, Luis, la socióloga Eleonor Faur, que estuvo muy en contacto con los adolescentes del Colegio Nacional de Buenos Aires y Pellegrini, por el tema de acosos, abusos, scratches, un ejercicio nuevo del feminismo y el tema del consentimiento como central en esa, bueno, las primeras experiencias afectivas, amorosas y sexuales de los adolescentes, hay otras reglas de juego. Hay todo un debate acerca de si el consentimiento puede atravesar transversalmente todas las instancias y los hitos y los segundos en que el deseo se despliega en la escena sexual. ¿Cómo lo ve la filosofía? ¿El deseo puede ser consentido, racionalizado y negociado? Yo creo que digamos que es una cuestión de grados, me parece, en ese sentido. Por ejemplo, yo leí hace poco una nota, creo que de Suecia, donde hay una app que dice que, bueno, si uno quiere tener sexo con tal persona, tiene que dar su consentimiento a través de la app vía virtual, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que hay extremos. Eso quizás es un extremo, digo. Por supuesto que el consentimiento tiene que estar. Ahora es verdad, digo, que deseo y razón no se llevan bien. O sea, hay un componente del deseo que es absolutamente pulsional. Uno no es que puede tomar las decisiones como de un modo frío cuando piensa en ese sentido. Entonces, me parece que hay un problema, ¿no? Ese es un problema. O sea, sin ir al extremo, básicamente, de un escribano público para tener sexo con alguien, por supuesto que hay que dar el consentimiento, pero me parece que el tema del deseo es un tema complicado. A veces yo noto que
cierto feminismo, no todo, digamos, ¿no? Tiene una visión como bastante normativa, ¿no? En ese sentido. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? Sí. ¿No? Ahí es donde yo me distancio, me parece, de la posición, porque me parece que tener una visión tan en clave como normativizante le resta todo el aspecto libertario de la sexualidad, si vos querés, incluso de la emancipación femenina, como otras emancipaciones que tenía una búsqueda libertaria. Claro. Entonces, ahí me parece que hay un conflicto, ¿no?, entre la normatividad y el aspecto libertario, el feminismo, que estoy a favor de eso. Sí, sí. Me parece que hay un conflicto ahí, que me parece que hay posiciones que lo están discutiendo, ¿no? Claro, que quizás es un conflicto, pero que cierta mirada lo está tratando de resolver por una especie de consenso demasiado simple, ¿no? No es tan sencilla la cosa. Como demasiado pautado. Sin duda el consentimiento inicial sí quiero, eso está clarísimo. No es ese el punto. No. El punto es en el transcurrir luego, ¿no? Claro, a partir de ahí qué sucede, ¿no? Sin duda, digamos, porque aparte, digamos, uno está atravesado, insisto, por pulsiones o por pasiones, y uno puede decir a veces, bueno, sí, pero ahora no. Digo, uno puede pasar del sí al no en ciertas situaciones. Claro. No es que siempre sí y siempre no. Y la comunicabilidad de eso no es tan sencilla, no es tan clara. No es sencillo, porque a veces es una comunicación con gestos. No es una palabra, a veces es un gesto. Uno sabe que con un gesto está habilitado para hacer cierta cosa. Entonces me parece que ahí hay un problema, que es llevar esta discusión a un eje más como normativo. Y me parece que hay un aspecto que no es tan normativo, o nada normativo hasta te diría. Claro, claro. Simplemente, a ver, uno camina por la calle y ve gente que le gusta y gente que no. O sea, hay algo que pasa por el devenir, y hay algo que va por ahí, me parece. Claro. ¿No? Es interesante que se explicite, pero no alcanza con esa explicitación. Y creo que no a veces. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis, realmente. Nos vamos ahora a un corte en Más Info, segunda edición, y enseguida volvemos por La Nación Más.